Para la viga y la carga que se muestran en las figuras, determine la reacción en el apoyo deslizante. Como pueden apreciar, nosotros tenemos una carga la cual se encuentra en voladizo. Y en este voladizo, bueno, se encontraría en voladizo si no estuviera este apoyo en el punto A. Sin embargo, a nosotros nos están pidiendo determinar las reacciones que existen en este punto. Por lo tanto, vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre. Hay que recordar lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con una viga empotrada, sabemos que vamos a tener dos tipos de apoyo distintos. En el empotramiento, por un lado, vamos a tener una reacción que nos va a provocar un esfuerzo cortante. Ahí como se puede apreciar. Yo voy a suponer que esta reacción de esfuerzo cortante va hacia arriba. También, dentro de este empotramiento, nosotros vamos a tener una reacción adicional que va a ser un momento. Yo voy a suponer que ese momento viene en esta dirección. Estos son los únicos dos reacciones que van a existir dentro del empotramiento. Por otro lado, también nosotros tenemos en el punto A una reacción. Recuerden que los apoyos de rodillos, como este que se muestra, pues nos van a generar una reacción perpendicular al plano. Aquí nosotros le vamos a poner RA a esa reacción. Entonces, una vez que nosotros ya hemos ilustrado esas reacciones, pues vamos a intentar determinarlas a través de la estática. Para ello, recuerden que algo que podríamos hacer es lo siguiente. Voy a hacer una sumatoria de momentos en B, que es el empotramiento. Voy a decir que esos momentos son igual a 0 y que, por cierto, si vienen girando en esta dirección, van a ser positivos. ¿Qué tendríamos? Como pueden ver, nosotros justamente en B tenemos un momento que nosotros llamamos M y que es la reacción que existe en el empotramiento. Entonces, vamos a poner nosotros ese momento M. No lo conocemos todavía. Recuerden, es una reacción. Podemos apreciar que el signo es positivo debido a que mi convención de giro, yo dije que en sentido horario iban a ser positivos, y vean cómo esa reacción efectivamente se encuentra en sentido horario. Después, vamos a tener que esta carga P, desde luego que me va a generar un momento, y sería o tendría un sentido negativo. Por lo tanto, vamos a multiplicar la carga, que es la carga P, y lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca. En esta ocasión, el brazo de palanca, como pueden ver, es L entre 2, que es la distancia perpendicular a la carga desde el punto donde sacamos momento hasta el punto de aplicación. Después vamos a tener esta carga RA que corresponde a la carga en los apoyos. Entonces, vamos a tener que es más, porque vean cómo el giro que me va a dar esta carga viene en sentido positivo, y vamos a tener que es más RA, que va a multiplicar ¿a qué? Pues que va a multiplicar a L, que es nuestro brazo de palanca. Como ya no tenemos ninguna otra carga adicional, entonces vamos a decir que el elemento se encuentra en equilibrio y que todo esto es igual a 0. De aquí nosotros vamos a poder despejar algunas de estas variables. Por ejemplo, voy a despejar podría despejar ya sea el momento o ya sea RA, pero no, mejor lo vamos a dejar así expresado. Solamente hay que tener en cuenta que tenemos una ecuación con dos incógnitas, donde las incógnitas son las reacciones de momento M, que ya tenemos aquí, y la reacción en A, que tenemos más adelante. Vamos por otra ecuación adicional para ver si podemos determinar de manera directa estos apoyos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en X y vamos a decir que esto es igual a 0 y que hacia la derecha esas cargas van a ser positivas. Como pueden ver, no tenemos ninguna fuerza que esté actuando en X. Entonces, ya no hay mucho que hacer a través de esta ecuación. ¿Qué vamos a hacer entonces a continuación? Pues vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué cargas tenemos en Y? Tenemos un cortante V, que por cierto vamos a decir que si las cargas van hacia arriba, esas cargas serán positivas. Entonces, tenemos un cortante V, va hacia arriba, pues vamos a ponerlo como V
positivo. Después tenemos una carga P, que pueden ver que va hacia abajo. Entonces la vamos a poner como negativa y al final vamos a tener hacia arriba una carga RA. Observen que no estamos considerando el momento, porque estamos haciendo una sumatoria de fuerzas, más no una sumatoria de momentos. Todo esto va a ser igual a 0 para seguir manteniendo el equilibrio del elemento. Entonces, nosotros tenemos una ecuación adicional, pero ¿qué pasa? Que tenemos dos incógnitas, RA y tenemos AV como incógnitas. Nosotros todavía no podemos determinar este sistema de ecuaciones de manera directa, así como se aprecia. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues determinar una ecuación adicional, pero hasta este momento las ecuaciones de la estática ya no son suficientes. Eso quiere decir que estamos ante una viga estáticamente indeterminada. ¿Qué podemos hacer entonces? Como lo hemos visto a lo largo de este curso de mecánica de materiales, cuando nosotros hablábamos de vigas hiperestáticas, bueno, pues estábamos hablando realmente, o bueno, no de vigas, de cualquier elemento hiperestático o estáticamente indeterminado, estábamos hablando de elementos donde la estática ya no alcanzaba a determinar generalmente cargas o reacciones, que al final de cuentas son lo mismo. ¿Qué era lo que hacíamos anteriormente? Pues determinar ya sea una ecuación de deformación a través de las relaciones de deformación de los elementos para encontrar una ecuación adicional. Y este caso no va a ser la excepción. Vamos a apoyarnos y vamos a buscar la deflexión de la viga para encontrar una ecuación adicional y entonces ahora sí tener un sistema de 3×3 y poderle dar solución para encontrar el apoyo que nos están pidiendo en A. ¿Cómo quedaría entonces esto? Pues muy bien. Como pueden ver, nosotros vamos a encontrar la deflexión. Vamos a encontrar la deflexión a través de la ecuación de esta. Sabemos que la deflexión va a tener la siguiente ecuación. Vamos a tener que es D por Y, esto nos queda que es la segunda derivada con respecto de X, y esto es igual a ¿qué? Pues esto va a ser igual a la ecuación de la curva elástica de la viga entre E por I. Entonces, de aquí, pues nosotros vamos a necesitar la ecuación de la curva elástica. ¿Y cómo vamos a obtener esta? Pues de la siguiente manera. Vamos a utilizar el método de singularidad, con el objetivo de poder determinar la ecuación de esta curva elástica. ¿Y cómo hacemos este método? Hay que recordar que para aplicar el método de singularidad, lo que vamos a hacer es, vamos a generar un corte. Y ese corte lo vamos a hacer lo más pegado posible a alguno de los lados de la viga. En este caso, yo voy a hacer mi corte, lo voy a generar lo más pegado al punto B. Algo más o menos así. Observen cómo el corte no está sobre B, sobre el empotramiento. Nosotros no podemos hacer cortes sobre cargas o sobre cambios de sección y el punto B prácticamente es un cambio de sección. Entonces, como yo hice mi corte a un lado izquierdo de B, entonces yo voy a decir que a partir de A hasta prácticamente el punto B, pues nosotros vamos a tener una X de distancia y aquí vamos a iniciar a contar la longitud de la viga. Del otro lado del corte inicia la viga y desde A hasta nuestro corte vamos a tener una distancia X. Entonces, ahora pues vamos a obtener la función de la curva elástica y vamos a obtener una ecuación de momento en función de la posición de la viga. ¿Y cómo obtenemos esta ecuación, que es la ecuación de la curva elástica? De una manera muy simple. Lo que vamos a hacer es imaginarnos que hacemos una sumatoria de momentos en este corte que nosotros tenemos en color verde. Si yo hiciera esta sumatoria de momentos en el corte en color verde, ¿qué tendría? Pues vamos a ver. Voy a tener que tener esta carga RA. Y esta carga RA, pues yo la voy a representar como RA, que es la carga, pero atención,
lo voy a multiplicar por el brazo de palanca. Es la distancia perpendicular desde donde estoy sacando momentos, que es mi corte, hasta el punto A. ¿Cuánto mide esa distancia? Pues es prácticamente X. Ahí está. Después, como pueden ver, yo voy a poner un signo negativo porque va en sentido contrario, mi giro. ¿Y qué tendría? Pues vamos a tener que la carga P, bueno, pues como estamos sacando momentos, es la carga, la fuerza, por la distancia perpendicular a esta. ¿Qué distancia es? Pues como pueden ver, es la distancia de mi corte hasta el punto de aplicación de la carga. ¿Y cómo nos quedaría esta distancia? Pues presten mucha atención, porque como nuestro corte no está en B, no podemos decir que esta distancia es L entre 2. Eso sería incorrecto. ¿Qué es lo que podríamos hacer para determinar esa distancia? Pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si yo como distancia abro un paréntesis angular y digo que es X menos L entre 2? Observen por qué hacemos esto. Desde A hasta nuestro corte tiene un valor de X menos este segmento que nosotros tenemos aquí, que nos va a dar como resultado, pues esto que nos está quedando, que si se fijan, este es el brazo de palanca que nosotros estábamos buscando. Por eso es X, que es toda esta longitud, menos L entre 2 y nos da como resultado esta longitud que sería el brazo de palanca. Entonces, ya con esto, pues nosotros vamos a tener nuestra ecuación de la curva elástica, porque si ustedes observan, nosotros ya no vamos a tener ninguna otra carga a la izquierda de nuestro corte. Recuerden, una vez que hacemos nuestro corte, debemos de tomar las cargas que hay, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. Y en este caso, pues yo voy a considerar las cargas a la izquierda. Al final de cuentas, como el elemento se encuentra en equilibrio, pues entonces no vamos a tener o más bien, particularmente si tomamos las cargas izquierda o derecha, al estar en equilibrio es lo mismo. Así que bien, como nosotros ya no tenemos ninguna otra carga, prácticamente podríamos decir que esta es mi ecuación de la curva elástica. Ahora, con esta ecuación lo que vamos a hacer primero es determinar la pendiente y después determinar la deflexión. Vamos a ver. Hay que recordar que de acuerdo a la ecuación general, para poder determinar la deflexión en una viga, pues nosotros tendríamos que es la segunda derivada con respecto de X, ¿y esto a qué sería igual? Este E por I lo pasamos hacia el otro lado, pasaría multiplicando, y esto va a ser igual a MX, que de una vez lo vamos a poner. Esta función MX sabemos que es RA por X menos P, que va a multiplicar a X menos L entre 2. Y cerramos. Por cierto, tengan mucho cuidado, o más bien hay que tener en cuenta que estos paréntesis angulares son sumamente importantes indicarlos, ya que al tener paréntesis angulares en una función de singularidad, nosotros estamos diciendo que todos los términos que tengan dentro del paréntesis un valor negativo, no los vamos a considerar. Digamos que los vamos a eliminar. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Solamente les digo, presten mucha atención y en sus apuntes pongan paréntesis angulares. Ahora, para sacar la pendiente, lo que nosotros vamos a obtener pues es la derivada. La derivada de una función sabemos que es la pendiente y vamos a integrar esta expresión. ¿Cómo nos quedaría? Pues vamos a tener que es E por I, como esto es constante, sale de la integral. Al integrar vamos a tener de Y en dx, ¿y esto a qué sería igual? La integral pues nos quedaría que es un medio, estamos integrando con respecto de x, no lo olviden. Vamos a tener que es un medio de RAX al cuadrado. Después vamos a tener menos. Es como si nosotros aquí tuviéramos b a la n. ¿Qué pasaría? Pues que aquí vamos a tener que, aquí tenemos un 1, pues a la hora de nosotros integrar nos quedaría al cuadrado entre 2. Vamos a tener algo más o menos así. Es un medio de p por x menos
L entre 2 y esto nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. Y por cierto, vamos a sumarle una constante de integración. Esta ecuación me va a indicar la pendiente en alguno de los puntos que nosotros ya tenemos. Sin embargo, esta ecuación no es suficiente. Lo que vamos a necesitar nosotros es determinar la deflexión. ¿Y cómo nos quedaría? Pues vamos a tener que E por I, si nosotros volvemos a integrar, nos vamos a dar cuenta que esto nos quedaría como Y y que tendríamos como resultado, al integrar el lado derecho, con respecto de X o con diferencial de X, pues vamos a tener que esto quedaría como X al cubo entre 3. Mejor dicho, reduciendo términos, vamos a tener que es un sexto de RA por X al cubo. Después, vamos a tener un signo negativo y algo similar. Aquí, al integrar, nos va a quedar al cubo entre 3. Eso quiere decir que vamos a tener menos un sexto de P por X menos L entre 2 y esto nos va a quedar elevado al cubo. Más, vamos a integrar esta constante C1 y nos quedaría como C1 por X y nos quedaría también una segunda constante de integración. Lo que acabamos de obtener hasta ahorita es una solución general de esta ecuación diferencial. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener una solución particular. ¿Para qué? Para adaptarla a nuestro problema. ¿Y qué tenemos que hacer para encontrar esa solución particular? Pues bien, lo que tenemos que hacer es prácticamente sustituir las condiciones de frontera en la solución general, pero todavía no obtenemos esas condiciones, así que vamos a hacerlo. Si nosotros observamos nuestra viga, de hecho eso lo tenemos que hacer para poder determinar nuestras condiciones de frontera, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Por definición, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, por definición sabemos que en la mecánica de materiales los apoyos son indeformables. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay deflexión en el punto A y que en el punto B tampoco va a haber deflexión. De hecho, en el momento en el que nosotros ya obtuvimos nuestra ecuación de la curva elástica, nos vamos a olvidar de nuestro corte y de que vale X, ya nos olvidamos de esto y nos seguimos centrando en toda la viga. Entonces, como los apoyos son indeformables y habíamos dicho que nuestra viga empieza en A, pues vamos a decir que cuando X es igual a 0, entonces ese apoyo, o más bien la deflexión de la viga en el punto A, pues va a ser igual a 0. Algo similar, cuando X es igual a L, que es en el punto B, pues que vamos a tener que la deflexión es igual a 0. También por otro lado, si ustedes recuerdan, nosotros podríamos intensificar o mejor dicho exagerar la deformación de esta viga. ¿Y cómo nos quedaría si exageramos esa deformación? Vendría primero así derecho y después aquí empezaría a bajar y luego aquí subiría, comienza a subir nuestra viga. Así se vería nuestra viga deformada exageradamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este punto A no conocemos la pendiente, pero ¿en dónde sí conoceríamos la pendiente? En el punto B, ya que como no hay deformación en el punto B y hay un empotramiento, pues sabemos que la pendiente en este punto B, pues prácticamente es de 0. Entonces, pues vamos a tener que cuando X es igual a L, también la pendiente va a ser igual a 0. Y listo. Ahora sí, nosotros ya tenemos nuestras condiciones de frontera y lo que vamos a hacer es comenzar a sustituirla. La primera condición de frontera que yo voy a utilizar, pues es la más simple, la que más me puede eliminar términos, que ¿cuál sería? Pues podría ser la de la pendiente. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo la condición de frontera de la pendiente en esta ecuación, ustedes observarán que automáticamente vamos a determinar C1. Si yo sustituyera cualquiera de las otras dos condiciones en la deflexión, pues tendríamos otra incógnita más que sería C1 o C2. Sin embargo, vamos a empezar a sustituir con la pendiente, pero ustedes pueden hacerlo en el orden que ustedes deseen. Vamos a ver.
Vamos a decir que cuando x es igual a L, entonces la pendiente es igual a 0. ¿Y qué es lo que tendríamos entonces? Pues bien, vamos a sustituir x igual a L y la pendiente igual a 0 en esta ecuación de pendiente. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que la pendiente es igual a 0 y esto quedaría como un medio de RA. Como x es igual a L, pues nos quedaría un medio de RA, y aquí vamos a tener que es por L al cuadrado, menos, mucha atención, pues nosotros vamos a tener que dentro de este paréntesis es L menos un medio de L, pues vamos a tener como resultado L entre 2. Al elevarlo al cuadrado, pues vamos a tener L cuadrada entre 4, y al multiplicar por este término, pues vamos a tener entonces que sería un octavo de P por L, y esto lo vamos a elevar nosotros al cuadrado. Y listo, ingenieros. Después vamos a tener que es más C1. Y bien, hasta aquí nosotros ya hemos sustituido y de aquí vamos a poder nosotros despejar C1. ¿Y cómo nos quedaría C1? Pues vamos a tener que C1 es igual a un octavo de P por L al cuadrado menos un medio de ¿qué? De RA por L al cuadrado, y listo. Observen cómo ya hemos determinado nuestra primera condición de frontera, que es C1. Ahora, para determinar la segunda, o más bien la segunda constante, pues vamos a utilizar otra condición de frontera. Aquí nosotros tenemos dos condiciones de frontera disponibles todavía. La deflexión igual a 0 en el punto A o en el punto B. Es decisión de nosotros utilizar cualquiera de las dos, y al final, cualquiera que se utilice, llegaríamos al mismo resultado. Así que bien, en esta ocasión yo voy a sustituir esta condición de frontera de que cuando x es igual a 0, y sería igual a 0. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues lo vamos a sustituir en la ecuación de deflexión. ¿Y cómo nos quedaría? La deflexión es igual a 0, o mejor dicho, vamos a poner primero que cuando x es igual a 0, pues sabemos que la deflexión es igual a 0. Y ahora sí, al sustituir, vamos a tener la deflexión igual a 0, que es este término del lado izquierdo, ¿y a qué nos quedaría igual? Pues recuerden que x es igual a 0. Eso quiere decir que aquí este término es igual a 0 también. Aquí tendríamos 0 menos L entre 2, pues tendríamos menos L entre 2. Pero, como estamos utilizando el método de singularidad, entonces, eso quiere decir que aquí tendríamos un valor negativo dentro de los paréntesis angulares, y entonces lo vamos a eliminar todo el término. Por lo tanto, no lo vamos a considerar. Después vamos a tener C1 por X, pero como X vale 0, pues la constante, este término, mejor dicho, va a valer 0. Eso quiere decir que automáticamente podríamos decir que C2 es igual a 0. Y listo. Ya tenemos hasta aquí, ingenieros, nuestra segunda constante de integración. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es escribir la solución particular de nuestra ecuación. Si ustedes hubieran sustituido la otra condición de frontera de que cuando x es igual a L, y es igual a 0, seguramente esta constante 2 no tendría un valor de 0. Tendría otro valor adicional, pero eso no quiere decir que esté mal. Al final de cuentas, la solución tiene que ser la misma. Llegaríamos a la misma solución, solamente que las expresiones tendrían diferente forma. Lo mismo, si yo hubiera hecho el corte del lado izquierdo, pues algo similar hubiera pasado en esta viga. Nuestra ecuación de la curva elástica sería distinta. Así que bien, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es escribir la solución particular de la deflexión. ¿Y cómo nos quedaría? Pues vamos a decir que esta solución particular es E por I por Y. ¿Y esto a qué es igual? Pues es igual a un sexto de RA, y vamos a tener que es por X al cubo. Después vamos a tener menos un sexto de P por X menos L entre 2,
y esto lo vamos a tener al cubo, más C1. ¿Y C1 cómo nos quedaría? Pues C1 nosotros ya sabemos que es este término y lo vamos a multiplicar por X al final. Entonces, nosotros tendríamos que es 1/8 de P por L al cuadrado menos 1/2 de RA por L al cuadrado también, y al final esto nosotros lo vamos a multiplicar por X. Y listo. Como pueden ver, esta es la solución particular para poder determinar la deflexión de la viga. Sin embargo, pues hasta aquí nosotros todavía no hemos determinado la reacción en el apoyo. De hecho, al final de cuentas, recuerden que estamos buscando una tercera ecuación para poder satisfacer estas dos ecuaciones que tenemos anteriormente. ¿Cómo vamos a encontrar esa última ecuación? Pues bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestra solución particular, pues lo que vamos a hacer es sustituir la última condición de frontera que nos queda. Y gracias a esta condición de frontera, pues nosotros vamos a encontrar esa ecuación que nos está haciendo falta. ¿Cómo nos quedaría entonces? Pues vamos a tener nosotros que sería de la siguiente manera. La última condición que nos quedaba es que cuando X es igual a L, la Y es igual a 0. Pues vamos a ponerla. Y vamos a decir que cuando X es igual a L, la Y es igual a 0. ¿Y qué tendríamos entonces? Este término es 0 porque vean que la Y, de acuerdo a nuestra condición de frontera, tiene un valor de 0. Entonces, vamos a decir que 0 es igual a ¿qué? Pues que 0 es igual a 1/6 de RA por X, pero recuerden que X tiene un valor de L al sustituir y nos quedaría como L al cubo. Después vamos a tener que es menos, ¿y qué tendríamos? Menos 1/6 de P, pero atención, como nosotros estamos sustituyendo L, pues tendríamos que es de P por L entre 2, y esto lo vamos a elevar nosotros al cubo, porque recuerden que L menos 1/2 de L, pues vamos a tener 1/2 de L positivo. Entonces, prácticamente aquí tendríamos L entre 2 al cubo. La L nos quedaría cúbica y en la parte de abajo tendríamos 2 por 2, 4, por 2, 8. Y al final, pues tendríamos que multiplicar ese 8 de abajo del denominador por este 6. Entonces nos quedaría, al final de cuentas, 1 entre 48 de P por L, y aquí nos quedaría al cubo. Listo. Después, ¿qué tendríamos? Pues recuerden que la X es igual a L, pues vamos a tener que es más 1/8 de P por L, pero atención, este me quedaría al cubo al hacer la multiplicación de esta X por este término, y ahora multipliquemos esta X por este término, que al final nos quedaría como menos 1/2 de RA por L, y esto nosotros lo vamos a poner al cubo. Y listo, Inges. Aquí nosotros acabamos de encontrar una expresión que tiene algunos términos semejantes que claro que podremos sustituir. ¿Cómo nos quedarían estos términos semejantes? Podemos apreciar que, por un lado, aquí nosotros tenemos RA y aquí tenemos también RA. Al reducir los términos semejantes, vamos a tener 1/6 de RA por L al cubo menos 1/2 de RA por L al cubo. Eso quiere decir que tendríamos menos 1/3 de RA por L, y aquí nos quedaría al cubo. Después vamos a tener menos 1 entre 48 más 1/8. Vean cómo ambos términos son semejantes por el P por L al cubo. Pues vamos a tener como resultado 5 entre 48, y esto nos quedaría como P por L al cubo. Y todo esto es igual a 0. Y voilà, ingenieros. Aquí, como pueden apreciar, acabamos de determinar nuestra ecuación número 3, que por cierto, si ustedes observan, pues nosotros tenemos
que solamente una incógnita que por cierto es RA. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que RA ¿a qué sería igual? RA va a ser igual a lo siguiente. Vamos a pasar RA con todos sus términos al otro lado, pasaría como positiva, desde luego. Este 3 lo vamos a pasar multiplicando hacia el otro lado y pasaría dividiendo el L al cubo. Eso quiere decir que tendríamos al final 3 por 5, quedaría 15 entre 48, que nosotros lo podríamos reducir a 5 entre 16, sacándole tercera. Entonces vamos a tener que al despejar RA, tendríamos 5 entre 16 y vamos a tener que L al cubo entre L al cubo, pues es 1 nada más. Y entonces esto me quedaría en función de P. Y listo, ingenieros. Como pueden ver, hasta aquí nosotros ya hemos determinado lo que nos estaban solicitando, que era el apoyo en A. Como nosotros ya conocemos RA, aquí ustedes lo pueden apreciar, entonces observen, como ya conocemos RA, podríamos conocer el cortante. Vamos a obtenerlo también de una buena vez porque pues sería una buena práctica. Este cortante, ¿cómo nos quedaría? Pues vamos a decir que el cortante, ¿a qué sería igual? Este cortante, pasamos estos términos hacia el otro lado y vamos a tener que P pasaría positivo y RA pasaría como negativo. Entonces, Inges, al hacer esa operación, pues vamos a tener un valor de cortante de ¿cuánto? Porque observen, por cierto, cómo RA también está en función de P. Entonces, claro que se pueden sumar porque serían semejantes. Pues nosotros tendríamos un valor de 11 entre 16 P. Y listo. Este sería la reacción que nosotros tendríamos en el cortante, justamente aquí, en el empotramiento. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.